Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy narraremos la historia de Robert Baratheon, el primero de su nombre, Señor Supremo de las Tierras de la Tormenta, Rey de Poniente, protector del reino y conocido por sus enemigos como el Usurpador. Hace ya más de un año que muchísima gente me reclamaba unas crónicas de Robert Baratheon. Y aquí las tenéis, completas, sin cortes y con narración final. Para dicha narración además, volvemos a contar con la poderosa voz de Corman en su ya eterno papel como Eddard Stark. Estas son las crónicas de hoy, así que ensillad monturas, afilad espadas y comenzamos. Robert Baratheon nació en el año 262 después de la conquista. Sus padres fueron Lady Casana Estermont y Lord Steffon Baratheon, señor de Bastión de Tormentas y señor supremo de las Tierras de la Tormenta. Tuvo 2 hermanos, Stannis, que nació cuando Robert tenía poco más de un año, y Renly, que lo haría 13 años después. Robert había heredado el aspecto propio de los Baratheon, ojos azules y un cabello negro y espeso. Cuando tenía 5 o 6 años, Robert viajó a Desembarco del Rey junto a su hermano Stannis y su padre. Lord Steffon era amigo de la infancia del rey Aerys y cuando los niños llegaron a la sala del trono, vieron los terroríficos cráneos de los dragones y se sintieron impresionados por el nobilísimo aspecto del rey sentado en su trono. Sin embargo, el rey Aerys se había cortado con el trono aquella misma mañana y el hombre que tenían ante ellos no era él, sino su mano, Tywin Lannister. Siendo niño fue enviado al Nido de Águilas donde ejerció como pupilo de Lord Jon Arryn. Poco tiempo después, cuando Robert tenía 9 años, Jon Arryn recibió otro pupilo, Eddard de la casa Stark. Los niños crecieron juntos como hermanos bajo la tutela de Lord Arryn, quien se convirtió en un segundo padre para ellos, y con el tiempo, Eddard terminaría convirtiéndose en amigo, confidente y probablemente en la persona en la que Robert más confiaría. Mientras vivía en el Nido de Águilas, realizó varios viajes a Bastión de Tormentas, viajes que se irían haciendo más frecuentes con el paso de los años, hasta que, en el año 278, cuando Robert tenía unos 15 años, asistió a la tragedia que se llevó la vida de sus padres. Anteriormente, Lord Steffon Baratheon había viajado hasta Desembarco del Rey para formar parte del Consejo Privado. El rey Aerys le daría la misión de viajar hasta Volantis y encontrar una doncella de noble cuna y antiguo linaje valirio para que contrajese matrimonio con el príncipe Rhaegar. La misión fracasó y cuando el barco de Lord Steffon y Lady Casana se encontraban cerca de Bastión de Tormentas, una tempestad con un viento huracanado se desató de repente en la Bahía de los Naufragios, una bahía que aquel día hizo honor a su nombre. El barco zozobró y se hundió a la vista del castillo. Robert y Stannis se encontraban en las murallas en ese momento y vieron cómo la Orgullo del Viento era engullida por el mar. Todos los que iban a bordo murieron, salvo un extraño, profético y misterioso personaje, un bufón volantino llamado Caramanchada, que Lord Steffon traía para amenizar Bastión de Tormentas. Tras la muerte de sus padres, Robert pasó a ser señor de Bastión de Tormentas y señor supremo de las Tierras de la Tormenta. En ese mismo periodo, en uno de sus viajes al Nido de Águilas, dejó embarazada a una muchacha del valle y 9 meses después nació Mia, su primera hija ilegítima conocida. Poco tiempo después, cuando Robert rondaba los 17 años, pidió a su amigo Eddard que en su próximo viaje a Invernalia entregase un mensaje a su padre. El señor de Bastión de Tormentas solicitaba a Lord Rickard Stark la unión en matrimonio con su hija Lyanna. El señor de Invernalia aceptó la propuesta y así el compromiso entre ambas casas quedó sellado. El amor que Robert sentía por Lyanna le acompañaría toda su vida, así como la ignorancia de que ese amor jamás fue correspondido. Al alcanzar la edad adulta, Robert medía aproximadamente 6 pies y medio, es decir, casi 2 metros de altura. Era musculoso, de brazos fuertes, iba bien afeitado y aunque nunca demostró gran talento para las justas, en el combate cuerpo a cuerpo era un luchador feroz. Unas cualidades que le hacían un hombre sumamente atractivo para cualquier doncella.
Disfrutaba con las mujeres y el vino, la música de las espadas y la caza. El propio Jon Arryn le regalaría un cuchillo de caza en sus años como pupilo, una hoja a la que guardaría un aprecio por encima de todas las demás. 2 años después de que se formalizara el compromiso, en el año 281 después de la conquista, llegamos al archiconocido año de la falsa primavera, donde Robert fue al torneo de Harrenhal. Allí estuvo con su prometida Lyanna, participó en combates cuerpo a cuerpo demostrando un valor demencial, venció a los Richard Longmouth en un duelo de copas de vino. Ambos juraron desenmascarar al misterioso caballero del árbol sonriente y ambos incumplieron su promesa a la mañana siguiente cuando este desapareció sin dejar rastro. En el último combate, sentado junto a los Stark y a Jon Arryn, Robert asistió a la derrota de Ser Barristan Selmy por el príncipe Rhaegar Targaryen, quien aprovechó su honor como campeón para coronar reina del amor y la belleza no a su esposa Elia, sino a Lyanna de la casa Stark. Robert se tomó a risa el gesto de su primo Rhaegar y dijo que le había dado a Lyanna lo que merecía, pero quienes lo conocían afirman que quedó profundamente resentido por el insulto. La falsa primavera llegó a su fin y en el año 282 el escándalo llegó a todos los rincones de los 7 reinos. A menos de 10 leguas de Harrenhal, el príncipe y 6 de sus leales habían secuestrado a Lyanna Stark, lo que daría lugar a que Brandon fuera a la corte a exigir la liberación de su hermana, y como consecuencia, tanto él como su padre Rickard murieron de una forma terrible frente al trono de hierro. Acto seguido, el rey ordenó a Lord Jon Arryn, señor del nido de águilas, a ejecutar a sus 2 pupilos, aquellos que habían sido como hijos para él, Eddard Stark y Robert Baratheon. Ambos se encontraban en el valle cuando llegó la orden real, y fue en este momento en el que Jon Arryn desacató el mandato de su rey, cuando ponemos punto de inicio a la que sería conocida como la rebelión de Robert. Hoy no vamos a desarrollarla de nuevo, pues para eso he puesto a vuestra disposición las crónicas de la rebelión de Robert, por lo que aquí solo vamos a resumirla muy brevemente. Robert lideró junto a Jon Arryn y Eddard Stark este alzamiento que terminaría por sentarlo en el trono de hierro. Durante el conflicto consiguió su primera victoria en Puerto Gaviota, posteriormente ganó 3 batallas en un día en refugio estival, conoció su única derrota en Vado Ceniza ante Randyll Tarly y luego fue hostigado por Jon Connington hasta Septo de Piedra, donde tuvo lugar la batalla de las campanas. Y aquí paramos un momento para explicar que mientras Robert permaneció oculto en Septo de Piedra curando sus heridas, mantuvo relaciones con varias prostitutas. Él se había ocultado en el Melocotón, el burdel de la población, y 9 meses después de la batalla de las campanas nació una niña, fruto de la relación con su favorita del Melocotón. A la niña la llamaron Campi en honor de la batalla de las campanas, y esta es la segunda hija ilegítima que conocemos de Robert. Tras la victoria en Septo de Piedra, Robert asistió a la boda de su amigo Eddard Stark en Aguas Dulces para después vencer a Rhaegar Targaryen en la batalla del Tridente. Con la muerte de Rhaegar, la guerra estaba decidida y Tywin Lannister tomó la ciudad de Desembarco del Rey. Allí Jaime Lannister mató al Rey Loco, y al llegar, Robert recibió de la mano del propio Tywin los cuerpos sin vida de Rhaenys y Aegon Targaryen, los hijos de Rhaegar, envueltos en capas escarlata. Y cuando Ned Stark vio la situación, se mostró asqueado con cómo Robert aceptaba la forma en que la casa Lannister había concluido el asunto. Esto es un asesinato. Esto es una guerra, Ned. No son más que bebés. Para mí no son bebés, son cachorros de dragón. Ni siquiera Jon Arryn pudo aplacar aquella discusión. Ned partió aquel mismo día invadido por una rabia gélida y fue hacia el sur para participar en las últimas batallas que estaban teniendo lugar. Poco tiempo después, Robert recibió la noticia de que su amigo había llegado a Bastión de Tormentas y había concluido el asedio que había azotado su hogar ancestral durante casi un año. Pero las victorias de Robert fueron efímeras, pues la peor derrota de todas llegó cuando ya la guerra había concluido. Su amada Lyanna había muerto en la Torre de la Alegría y Ned nada pudo hacer para salvarla. Y fue el amor que ambos profesaban hacia ella lo que reconcilió a los viejos amigos. Para concluir el asunto Targaryen, Robert envió a su hermano Stannis a recuperar la isla de Rocadragón, donde Viserys y Daenerys, hijos del Rey Loco, aún seguían con vida. Para cuando Stannis llegó a la isla, los niños habían conseguido huir a Essos, eludiendo así su sentencia de muerte.
Robert recibió la noticia y culpó a su hermano de que se les hubieran escapado. Pero fuera como fuese, la guerra había concluido y ahora era el momento de gobernar. Así pues, en el año 283 después de la conquista, Robert fue coronado como el rey Robert de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres. A Jon Arryn, su mentor y ahora el único padre que le quedaba, lo nombró mano del rey. Este le aconsejó establecer una fuerte alianza con la casa Lannister y le animó a que tomara en matrimonio a Cersei, hija de Tywin. Robert no quería casarse, pero Jon insistió en que necesitaba un heredero, y si Viserys regresaba algún día para reclamar el trono de su padre, Tywin sería un aliado oportuno. Y así sucedió. En el año 284, Robert Baratheon y Cersei Lannister se casaron en el septo de Baelor. Los novios intercambiaron las capas y juraron ante los ojos de los 7. Festejaron el enlace con un torneo y, por supuesto, hubo un banquete en el que Robert bebió hasta hartarse. Al festín le siguió el encamamiento y allí, mientras compartían el lecho por primera vez y se encontraban ejerciendo el deber de consumar el matrimonio, un Robert ebrio se acercó al oído de su reciente esposa y le susurró el nombre de su difunta prometida, Lyanna. Robert era guapo, alto y fuerte, era un guerrero renombrado y ahora además era el rey de los 7 reinos, lo que lo hacía deseable para cualquier muchacha. Sin embargo, en aquel momento el encanto de Robert se esfumó de golpe, así como la felicidad fugaz que Cersei había sentido aquel día, y desde entonces su matrimonio solo iría a peor. Su majestad continuó sus encuentros con otras mujeres y además lo hacía de forma poco discreta, lo que lo convertía en un insulto hacia Cersei. Tan solo 6 meses después de la boda, Robert visitó a su familia materna, los Estermont de Piedra Verde, y allí se acostó con su prima. Cersei, por su parte, había mantenido relaciones incestuosas con su hermano Jaime desde una edad muy temprana, y el matrimonio con Robert no solo no impidió que sus encuentros clandestinos no se produjeran, sino que después de tantos años trazando planes para estar juntos, ahora no se privaban de hacerlo siempre que podían. Desde la noche de boda, Cersei evitó los encuentros sexuales con Robert y solo llegó a dejarla embarazada en una ocasión. Robert jamás lo sabría, pero Cersei pediría a Jaime que consiguiera una mujer que la limpiase y la gestación nunca llegó a continuar. Sin embargo, en el año 286, 3 años después de la rebelión, nacería Joffrey, primer hijo de Cersei con Jaime. Desconociendo la relación que había entre ambos hermanos, el niño fue, a ojos de Robert y el reino, un Baratheon, el heredero al trono de hierro. Para entonces, Robert ya había tenido su tercer hijo ilegítimo conocido, Gendry, nacido en el año 284, fruto de la relación de Robert con una tabernera de Desembarco del Rey. Mientras tanto, Robert dejó la gestión del reino en manos de su consejo privado. El consejo privado de Robert estaba encabezado por Jon Arryn, ahora mano del rey. Al gran maestre Pycelle y a Varys, consejero de los rumores, los había mantenido en su cargo tras el gobierno de Aerys. Ambos habían sido indultados, al igual que a Ser Barristan Selmy, que tras ser perdonado tras la batalla del Tridente, no solo no dejó de formar parte de la Guardia Real, sino que Robert lo nombró Lord Comandante. En algún momento tras la rebelión dio a su hermano Stannis el cargo de consejero naval y varios años más tarde Jon Arryn traería al consejo a un joven prometedor que había gestionado brillantemente las aduanas y el tráfico marítimo de Puerto Gaviota. Aquel joven era Petyr Baelish, quien pasaría a ser consejero de la moneda durante toda una década. Por último, desconocemos quién fue el consejero de los edictos de Robert durante la mayor parte de su reinado, pero sabemos que en los últimos años lo sería su joven hermano Renly. Renly solo tenía 8 años cuando Robert subió al trono, pero esto no impidió que le cediera la herencia de todos sus títulos en las Tierras de la Tormenta, mientras que a Stannis le dio la isla de Rocadragón, bastión que históricamente se reserva al heredero del trono. Stannis consideró que Bastión de Tormentas le pertenecía por derecho al ser mayor que Renly, y tomó aquello como un insulto, lo que supondría que su relación con Robert estaría más unida por el deber que por su fraternidad, pero esa no sería la última vez. 3 años después de que Robert ascendiera al trono, Stannis contrajo matrimonio con Selyse Florent, y mientras Stannis y su nueva esposa bailaban en el banquete de bodas, Robert subió a la alcoba de los recién casados con Delena Florent y mancilló el lecho nupcial.
Delena era la prima de Selise, una Florent, y 9 meses después Robert se vería obligado a reconocer al niño que ambos habían engendrado aquella noche. El niño se llamó Edric y fue el 4º hijo conocido de Robert. Stannis consideraba al niño un insulto para su esposa y su familia, por lo que lo enviaría a Bastión de Tormentas con su hermano Renly. Como guerrero, Robert era formidable. Como compañero de juergas, nadie lo igualaba en carisma y camaradería, pero como hermano, marido y gobernante, fue nefasto. Nada más comenzar su reinado, su relación con Dorne era fría como el muro tras la trágica muerte de Elia Martell y los niños. Robert tampoco haría grandes esfuerzos por ganarse a sus nuevos súbditos, y durante sus años como rey no se dignaría ni una vez a visitar las tierras, sino que tras la rebelión enviaría en su lugar a su mano, Jon Arryn, quien se vería obligado a dar explicaciones por lo acontecido en el saqueo de desembarco del rey. Con el tiempo apenas asistiría a las reuniones del Consejo Privado, pues todos esos asuntos de finanzas, cosecha y justicia le aburrían profundamente. En su lugar se dedicaría a la caza, los torneos y las mujeres. Robert no se privaría de despilfarrar las arcas de la corona, que estaban repletas tras la muerte de Aerys Targaryen y que 15 años después soportarían una deuda que superaba los 6 millones de dragones de oro. Solo la mitad de aquella deuda tenían como acreedores a la casa Lannister, pero también estaban los Tyrell, el Banco de Bravos y varias compañías financieras Tyrosis. En cuanto a la estabilidad del reino, Robert solo tuvo que soportar un alzamiento. En el año 289 después de la conquista, Lord Balon Greyjoy mostró al mundo la imponente flota que durante años había estado preparando, declaró las islas como reino independiente y se proclamó su rey. Considero que este pasaje de la historia de Poniente merece sus propias crónicas y por lo tanto, en la próxima narración, que ya está casi concluida, contaremos lo acontecido en la rebelión de los Greyjoy. Aquí solo diremos que Robert y sus aliados apagaron la rebelión en menos de un año en el que nació Myrcella, la segunda hija de Cersei y Jaime. Un año después nacería Tommen, el tercero y último de los bastardos Lannister. Junto a Joffrey, los 3 niños serían Baratheon a ojos de todos, mientras Robert continuaba poblando el mundo de sus propios bastardos. Hasta ahora solo hemos mencionado 4, pero gracias a la bastante certera profecía de Maggie la Rana, sabemos que tuvo un total de 16. A los 4 que ya conocíamos se sumó el rumor que nos cuenta el propio Meñique de que en el año 296 una criada de Roca Casterly dio a luz a 2 mellizos que fueron engendrados en la visita de Robert para el torneo de Lord Tywin. Sintiendo que la afrenta de Robert sucedió en su propia casa, manchando el honor de los Lannister, Cersei hizo matar a los bebés y a la madre la vendió a un traficante de esclavos. La última en nacer sería Barra en el año 298, y cuya madre era una prostituta del burdel de Chatalla. Mientras los bastardos de Robert siempre hacían gorgoritos cuando éste los cogía en brazos, le chupaban el dedo y mostraban su sonrisa. Cuando hacía lo mismo con Joffrey, el niño se echaba a llorar. Y es que la verdad siempre estuvo ahí, ante los ojos de Robert. Hacía años que Cersei no permitía que la penetrase, y cuando éste llegaba borracho al dormitorio para abalanzarse sobre ella, ésta utilizaba otras formas para darle placer, de forma que a la mañana siguiente, durante la resaca de la noche anterior, Robert no recordaba nada de lo que había hecho. Y así los años pasarían y Robert perdería el aspecto de gran guerrero que tuvo antaño. En los 9 años que sucedieron a la rebelión de los Greyjoy aumentó al menos 50 kilos de peso. Bajo su barba espesa y descuidada ahora había una papada y su rostro se había enrojecido por el exceso de alcohol. Este es el aspecto que tenía Robert cuando él y su séquito viajaron a Invernalia a principios del año 298 después de la conquista. Tras el torneo del 12º día del nombre de Joffrey, Jon Arryn había muerto de una aparente, fulminante y repentina enfermedad. La realidad es que el pobre Jon había sido envenenado por su propia esposa, Lysa, en un plan ideado por Petyl Baelish. Robert anunció que el pequeño Robert Arryn, hijo de Jon y Lysa, pasaría a ser pupilo de Lord Tywin Lannister y nombró a Jaime guardián del Oriente. Aquella misma noche y sin informar al rey, Lysa se llevó a su hijo y partió al nido de águilas.
Por otra parte, antes de su muerte, Jon Arryn había descubierto junto a Stannis Baratheon la verdad sobre los hijos de Cersei y Jaime, y conociendo estos hechos, cuando Robert anunció que nombraría a Eddard Stark como mano del rey, Stannis partió hacia Rocadragón mientras Robert se dirigía a Invernalia. En el norte, Robert se volvió a encontrar con Ned Stark, su más fiel y querido amigo. Habían pasado 9 años desde que se vieran en la rebelión de los Greyjoy y juntos visitaron la tumba de Lyanna. Y allí, ante la mirada de los viejos reyes del invierno, el rey le dijo a Ned que lo necesitaba a su lado como mano del rey. Robert expresó su deseo además de que no solo quería que les uniera el afecto, sino también la sangre, y que su hijo Joffrey y Sansa, la hija de Ned, se comprometerían en matrimonio para unir las casas. 3 semanas después, Ned había aceptado el cargo y todo estaba listo para el viaje, pero la inesperada caída de Bran Stark desde la Torre Rota alargó la estancia de su majestad en Invernalia. El chico había quedado en coma y sus posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. En el mejor de los casos, jamás podría andar, y Robert, en la intimidad, pronunció unas palabras que quizás cambiaron el rumbo de la historia de Poniente y la Guerra de los 5 Reyes. En estado de embriaguez y delante de Cersei y los niños, reflexionó que cuando a los caballos se les rompe una pierna y los perros pierden la visión, se los sacrifica, pero somos demasiado débiles para mostrar la misma misericordia con un niño tullido. Mucho tiempo después, Jaime Lannister llegaría a la conclusión de que Joffrey, ansioso por recibir una palmadita de su padre, robaría una daga de acero valirio y empuñadura de hueso dragón del arsenal de Robert. Y entonces envió a un sicario que poco tiempo después intentaría matar a Brandon Stark. Curiosamente, las investigaciones de Tyrion también le llevarían a pensar que Joffrey fue el responsable de eso, por lo que, si la teoría se confirma, las palabras de Robert que facilitaron las maquinaciones de Meñique tuvieron tal efecto mariposa que más adelante provocarían un cruento enfrentamiento entre los Stark y los Lannister. Sea como fuere, casi 2 semanas después de la caída de Bran, Robert, Ned y el séquito real partieron de vuelta a desembarco del rey. En el camino real, cuando se encontraban en Darry, Robert se vio presionado por Cersei a sentenciar a muerte a Dama, la loba guargo de Sansa. Nymeria, la loba de Arya, había atacado a Joffrey y al no hallarse la loba presente, Dama cumplió la sentencia de su hermana de camada. Cuando se encontraban llegando a la ciudad, Robert ordenó a Renly que partiera de inmediato con un urgente mensaje y que convocase al Consejo Real. Cuando Ned Stark cruzó las puertas de bronce de la Fortaleza Roja, aún no se había bajado del caballo cuando el mayordomo le informó de que el maestre Pycelle le apremiaba a participar en aquella reunión tan importante. Allí, Renly dio el mensaje aún con el lacre real a Ned, y la incredulidad y la irritación le abordaron. Su ilustrísima majestad ordenaba la organización de un torneo para celebrar el nombramiento de la nueva mano del rey. Así era Robert Baratheon. Durante el innecesario torneo, un Robert borracho termina discutiendo con Cersei, quien le prohíbe en público participar en las justas. Ella lo conoce bien y sabía que él haría justo lo contrario. Cersei está buscando la ocasión de acabar con su marido, y aquel solo sería un intento más. Tendrían que ser Ned Stark y Ser Barristan Stanselmi quienes convencieran a Robert de que no participase en los combates, pues no hallaría una victoria honorable, ya que por supuesto nadie se atrevería a dañar al rey. Cuando Ser Barristan los dejó a solas, Robert confiesa que nunca estuvo tan vivo como cuando peleaba por el trono de hierro, ni tan muerto como lo estaba ahora que lo tenía. Confesó que en más de una ocasión había soñado con renunciar a la corona, partir a las ciudades libres solo con su martillo y el caballo, y vivir entre trifulcas y prostitutas, pues para eso había nacido, no para ser rey. Pero la sola idea de imaginar a un niño tan mezquino, cruel y déspota como Joffrey en el trono, con Cersei susurrándole al oído, le impedían realizar aquel sueño. No pasaría mucho tiempo cuando llegó a la capital la noticia de que Daenerys Targaryen no solo se había casado con el líder de una horda dothraki, sino que se había quedado embarazada y pronto habría otro Targaryen en el mundo que supondría una amenaza para el trono de Robert. El rey ordenó que se pusieran los medios necesarios para que asesinaran a la chica, lo que provocó la renuncia de Eddard Stark como mano del rey, pues no veía honor alguno en matar a una niña de 14 años.
Mientras esto sucedía, Catelyn Tully había apresado a Tyrion y lo llevaba al nido de águilas, lo que provocó que Tywin Lannister convocara a sus vasallos para atacar las tierras de los ríos y Jaime emboscara a Ned en las calles de desembarco del rey. Tras la emboscada, Robert y Cersei visitaron a Ned, que ahora se encontraba gravemente herido en una pierna. Allí, el rey le expresó lo disgustado que estaba por la situación y tras apremiar a Cersei a que dejase de hablar, la abofeteó. Esa sería la tercera y última vez que lo haría. Para concluir la discusión, le devolvió el cargo de mano del rey a Ned y dijo que si volvía a renunciar, le otorgaría el puesto a Jaime Lannister. En aquellos días aciagos se dijo que en el bosque real se había divisado un venado blanco y, por supuesto, Robert no quiso desaprovechar la oportunidad para darle caza. Los Renly y Ser Barristan también se apuntaron a la partida de caza y con ellos fueron el príncipe Joffrey, Sandor Clegane, Balon Swan, Jon Royce y la mitad de la corte. Junto al rey también estaba Lancel Lannister, su escudero y primo de Cersei. Lancel tenía órdenes de Cersei de procurarle al rey un vino 3 veces más fuerte de lo habitual, con la idea de que la fanfarronería y los excesos de Robert hicieran el resto. En plena partida de caza apareció Ser Robert Royce con la noticia de que Loredar había despojado de títulos y tierras a Ser Gregor Clegane y lo sentenciaba a muerte. Sin embargo, a pesar de saber que esto solo empeoraba el conflicto en ciernes, Robert no pensaba irse sin una buena pieza. Cuando divisaron al venado, poco quedaba de él, pues los lobos ya lo habían alcanzado. Robert quedó hecho una furia hasta que le hablaron de un monstruoso jabalí que acechaba en lo más profundo del bosque. La mitad de los que lo acompañaban volvieron a la ciudad, pero él decidió darle caza y mientras lo hacía, seguía bebiendo y bebiendo. Finalmente encontraron al animal y para entonces Robert estaba demasiado ebrio, por lo que el jabalí le desgarró desde la ingle hasta el pezón. Pero aún en ese momento fatal, Robert resistió y acabó con la bestia clavándole un puñal en el ojo. No fue un rey sabio, pero aún era un guerrero fuerte y con ese espíritu se aferró a la vida durante los 2 días de viaje hasta la Fortaleza Roja. Allí fue atendido por el Gran Maestre y ya en su lecho ordenó llamar a su amigo, a su hermano, Ned Stark. Para entonces, Ned había averiguado la verdad sobre Joffrey y sus hermanos, pero la verdad se le atragantó cuando encontró a Robert a las puertas de la muerte. Y precisamente ese momento es el texto escogido para la narración de hoy, una adaptación del texto original que podemos encontrar en la novela Juego de Tronos, donde tiene lugar esa última conversación entre Robert y Ned. Como siempre, recomiendo auriculares y disfrutad de la narración. En los 2 braseros gemelos, uno a cada lado de la habitación, ardían sendos fuegos que daban a la estancia una luz rojiza y sombría. El calor era sofocante. Robert yacía atravesado en el lecho con dosel. Maldito seas, Robert, dijo Ned cuando estuvieron a solas. Se sentó en la cama, junto a su amigo. ¿Por qué eres siempre tan cabezota? Vete a la mierda, Ned. He matado al muy cabrón, ¿no? Y a ti te debería hacer lo mismo. No podías dejarme cazar en paz, ¿eh? Ser Robert me encontró. La cabeza de Gregor, ¡qué horror! No se lo dije al perro. Dejé que Cersei le diera la sorpresa. Los dioses se apiaden. La chica, Daenerys, solo una niña. Tenías razón. Por eso, por la niña, los dioses enviaron al jabalí. Lo mandaron para castigarme. El rey tosió y escupió sangre. Estaba equivocado. Estaba mal. Solo una niña. Varys Meñique, hasta mi hermano, no valen nada. Nadie me dice nada, Ned. Solo tú. Alzó la mano con un gesto doloroso, débil. Papel y tinta. Ahí, en mi mesa. Escribe lo que te dicte. A vuestras órdenes, Alteza. Ned alisó un papel sobre su rodilla y cogió la pluma. Este es el testamento y última voluntad de Robert de la Casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y bla 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 bla. Por los condenados títulos ya sabes cuáles son.
Por el presente escrito le ordeno a Eddard de la casa Stark, señor de Invernalia y mano del rey, que sirva como lord regente y protector del reino tras mi muerte, y que gobierne en mi lugar hasta que mi hijo Joffrey alcance la mayoría de edad. Robert, Quería decirle que Joffrey no era su hijo, pero no le salieron las palabras. El dolor en el rostro de Robert era demasiado evidente, no podía causarle más daño. Así que se inclinó y escribió, pero en vez de mi hijo Joffrey, puso mi heredero. Aquello hizo que se sintiera sucio. que los dioses me perdonen. Pensó. ¿Qué más quieres que ponga? Pon lo que haga falta. Proteger y defender, dioses viejos y nuevos, ya sabes, esas cosas. Escribe y lo firmaré. Se lo entregarás al consejo cuando muera. Robert, Empezó Ned con la voz llena de pena. no me hagas esto. No te mueras. El reino te necesita. Mientes muy mal, Ned Stark. Dijo Robert mientras le cogía la mano y se la apretaba con fuerza. El reino sabe qué mal rey he sido. Los dioses me perdonen. He sido tan malo como Aerys. No, tan malo como Aerys nunca, Alteza. Ni mucho menos. Al menos dirán de mí que esto último lo hice bien. Robert consiguió esbozar una sonrisa débil. No me fallarás. Ahora reinarás tú. No te gustará nada, menos que a mí, pero lo harás bien. La chica Daenerys, que no la maten. Si puedes, si no es demasiado tarde, habla con ellos, con Varys, con Meñique. No dejes que la maten y ayuda a mi hijo Ned. Haz que sea mejor que yo. Que los dioses tengan piedad de mí. La tendrán, amigo mío. La tendrán. Robert yació pocas horas más tarde mientras las poco sostenibles y nobles intenciones de Ned Stark y las propuestas infructuosas de Renly intentaban prosperar ante la próxima jugada de los leones. Pero esa forma parte de otra historia y por lo tanto tendrá que ser contada en otra ocasión. Y aquí concluyen las crónicas de Robert Baratheon. Gracias una vez más a Corman por participar. Ya sabéis que podéis encontrar el enlace de su podcast en la descripción. Gracias también a toda esa buena gente que seguís ahí. Os prometo que las próximas crónicas de la rebelión de los Greyjoy no se van a hacer esperar tanto. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y descargar y escuchar estas narraciones en mi podcast Crónicas de Poniente de la plataforma iVoox. Espero que hayáis disfrutado. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.